Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy, nos adentramos en la historia para explorar la vida y el legado de Aníbal Barca, uno de los estrategas militares más famosos de todos los tiempos. Un personaje sin duda fascinante. Un general cartaginés que desafió al todopoderoso Imperio Romano y que ha cautivado a historiadores y estrategas durante siglos. Exacto. Y para esta inmersión nos vamos a basar en documentos históricos para intentar responder a una pregunta que ha intrigado a muchos. ¿Fue Aníbal una mente militar brillante que estuvo a punto de hacer caer a Roma o estaba destinado a fracasar desde el principio contra un enemigo tan poderoso? Una pregunta compleja, ¿eh? Que requiere analizar a fondo la vida de Aníbal desde su infancia hasta su trágico final. Empecemos por el principio. ¿Qué nos revelan los documentos sobre su infancia en Cartago y las influencias que marcaron su destino? Aníbal nació en el año 247 a.C. en Cartago, una potencia marítima en el norte de África que rivalizaba con Roma por el control del Mediterráneo. Pertenecía a la familia Barca, una estirpe aristocrática, conocida por su destreza militar y sobre todo por su profundo odio hacia Roma. O sea que ya desde la cuna Aníbal respiró un ambiente de rivalidad y tensión con Roma. ¿Cómo influyó esto en su formación? Mucho. Su padre, Amílcar Barca, fue un general destacado en la Primera Guerra Púnica, una guerra que Cartago perdió. Esa derrota marcó profundamente a Amílcar, quien inculcó en su hijo un odio implacable hacia Roma. De hecho, los documentos históricos narran cómo Aníbal, siendo solo un niño, juró ante su padre dedicar su vida a combatir a los romanos. Un juramento de venganza que sin duda marcó el rumbo de su vida. Y este resentimiento hacia Roma se vio agravado por la situación de Cartago tras la Primera Guerra Púnica. Absolutamente. La derrota dejó a Cartago debilitada, obligada a ceder territorios y pagar tributos a Roma. Amílcar decidió recuperar la grandeza cartaginesa. Se embarcó en una campaña de expansión por la península ibérica, llevando consigo a su familia, incluyendo al joven Aníbal. Es decir, que Aníbal creció en un ambiente militar, rodeado de soldados, aprendiendo el arte de la guerra desde pequeño. Exactamente. Aníbal pasó su infancia y juventud en Hispania, acompañando a su padre en sus campañas. Imagina la influencia que tuvo en él presenciar las estrategias de Amílcar, aprender a liderar tropas, desenvolverse en un entorno bélico. Fue una auténtica escuela de guerra. Una experiencia que forjó su carácter y sentó las bases de su futuro como general. Pero, ¿qué pasó cuando Amílcar murió? ¿Cómo llegó Aníbal al poder? Tras la muerte de Amílcar en combate, su yerno Asdrúbal el Bello asumió el mando en Hispania. Aníbal, que ya era un joven prometedor, continuó sirviendo en el ejército. Demostró sus habilidades militares y se ganó el respeto de sus compañeros. Y finalmente, en el año 221 a.C., con tan solo 26 años, fue elegido comandante en jefe de las fuerzas cartaginesas en Hispania. Así es, una posición de gran responsabilidad que Aníbal asumió con determinación. Se centró en consolidar el control cartaginés sobre los territorios conquistados y expandir sus dominios. En el fondo se estaba preparando para el inevitable enfrentamiento con Roma. Un enfrentamiento que, según los documentos, se precipitó con el ataque de Aníbal a Sagunto en el año 219 a Punto Sextia. ¿Puedes contarnos más sobre este evento crucial que desencadenó la Segunda Guerra Púnica? Sagunto era una ciudad aliada de Roma, situada en la costa este de la península ibérica. El ataque de Aníbal fue una provocación directa, una declaración de guerra en toda regla. Algunos historiadores argumentan que Aníbal buscaba romper el statu quo en la región y forzar a Roma a una guerra que Cartago, con él al mando, podría ganar. ¿Y cuál fue la reacción de Roma ante esta audacia? Imagino que no se quedaron de brazos cruzados. Por supuesto que no. Roma, indignada, exigió a Cartago la entrega de Aníbal para ser juzgado. Sin embargo, el Senado cartaginés, consciente del talento militar de Aníbal y confiando en su capacidad para desafiar a Roma, decidió apoyarlo. Una decisión arriesgada, pero que nos muestra la confianza que Cartago depositaba en su joven general. Exacto. La negativa a entregar a Aníbal supuso la declaración formal de guerra por parte de Roma, dando comienzo a la Segunda Guerra Púnica, una guerra que se convertiría en una de las más largas y brutales de la historia antigua. Y una guerra que llevaría a Aníbal a protagonizar una de las hazañas militares más audaces y legendarias, la travesía de los Alpes. Pero es una historia que dejaremos para la segunda parte de nuestra inmersión. Retomamos nuestra inmersión justo donde la dejamos, con Aníbal preparándose para llevar la guerra a Roma. Pero no por el camino, digamos, convencional. Sí, porque en lugar de combatir en Hispania o esperar a los romanos en África, Aníbal optó por una ruta mucho más audaz y arriesgada: cruzar los Alpes. Una decisión que ha asombrado a estrategas durante siglos. Imagina la magnitud de la empresa. En el año 218, Aníbal partió con un ejército de unos 40.000 soldados, incluyendo caballería y, lo más sorprendente, 37 elefantes de guerra. Elefantes atravesando los Alpes.
Intento visualizar la escena y me resulta casi imposible. Debió ser un espectáculo impresionante, pero también un desafío logístico inimaginable. Desde luego. Los documentos históricos que estamos analizando detallan las enormes dificultades que enfrentó el ejército de Aníbal durante la travesía. Condiciones climáticas extremas, pendientes abruptas, pasos estrechos y traicioneros, sin olvidar los ataques de tribus locales hostiles. Debió ser una auténtica pesadilla, una lucha constante contra los elementos y el terreno. Sin duda. Muchos hombres y animales perecieron durante la travesía, víctimas del frío, el hambre, las enfermedades o las emboscadas. La propia orografía del terreno les obligó a sacrificar animales de carga, incluso algunos elefantes para abrir paso. Y a pesar de todas estas adversidades, Aníbal logró su objetivo: cruzar los Alpes y penetrar en territorio romano. ¿Qué impacto tuvo esta hazaña? La travesía de los Alpes, que duró aproximadamente 15 días, pilló completamente desprevenidos a los romanos, que no esperaban un ataque desde esa dirección. Es decir, que Aníbal no solo demostró una audacia increíble, sino también una gran visión estratégica, anticipándose a los movimientos del enemigo. Exactamente. Con esta maniobra, Aníbal burló las defensas romanas, sembrando el pánico en el corazón de Italia. Obligó a Roma a reaccionar a la defensiva. La travesía de los Alpes consolidó la imagen de Aníbal como un genio militar, un estratega capaz de lo imposible. Una jugada maestra que le permitió tomar la iniciativa en la guerra. Y una vez en Italia, ¿cómo se desarrolló la campaña de Aníbal? Aníbal no perdió ni un instante. Tras cruzar los Alpes, encadenó una serie de victorias contra los romanos. En el 218, Tarin-Quebec derrotó a las legiones romanas en la batalla del Tesino y luego, ese mismo año, en la batalla de Trebia. Victorias que demostraron la superioridad táctica de Aníbal y de su ejército. Curtido en las guerras de Hispania, ¿cuáles eran las claves de su éxito en el campo de batalla? Aníbal era un maestro de la estrategia y la táctica. Sabía cómo aprovechar al máximo el terreno, la movilidad de su caballería y la fuerza de chope de sus elefantes. Pero lo más importante, Aníbal era un maestro en el arte de la sorpresa y la adaptación. En Trebia, por ejemplo, tendió una emboscada a los romanos aprovechando el terreno y el clima para obtener una victoria decisiva. Un estratega brillante que sabía analizar el campo de batalla y sacar ventaja de cualquier circunstancia. Y luego llegó la batalla que lo consagraría con una leyenda militar, la batalla de Canas en el año 216 a.T. Canas es la culminación del genio militar de Aníbal, a pesar de enfrentarse a un ejército romano superior en número. Aníbal le dio una brillante estrategia de doble movimiento atrapando y aniquilando a las legiones romanas. La batalla de Canas es estudiada en academias militares de todo el mundo. ¿Puedes explicarnos en qué consistió esta brillante estrategia? Imagina las legiones romanas, confiadas en su superioridad numérica, avanzando hacia el centro de las líneas de Aníbal. Sin saberlo, están cayendo en una trampa cuidadosamente preparada. Aníbal dispuso sus tropas en una formación cóncava, con el centro más débil que los flancos. Los romanos, al cargar contra el centro, se adentraron en la trampa. Mientras se concentraban en el centro, los flancos cartagineses, como dos tenazas de acero, se cerraron sobre ellos, rodeando por completo al ejército romano. Una maniobra envolvente que les cortó la retirada y los dejó a merced del ejército cartaginés. Exactamente. La caballería cartaginesa, superior en número y destreza, deshizo a la caballería romana, dejando a la infantería romana atrapada y sin apoyo. La batalla se convirtió en una masacre. Una victoria aplastante que conmocionó a Roma y convirtió a Aníbal en una figura legendaria. Canas es considerada una de las mayores obras maestras de la historia militar, un ejemplo perfecto de estrategia y táctica. Aníbal demostró su capacidad no solo para planificar, sino también para adaptarse a las circunstancias cambiantes del campo de batalla y convertir la debilidad del enemigo en su propia fortaleza. Una lección magistral de estrategia militar que sigue inspirando a líderes y estrategas hasta el día de hoy. Pero a pesar de la magnitud de la victoria en Canas, Aníbal no logró conquistar Roma. ¿Qué obstáculos interpusieron en su camino? A pesar de sus victorias, Aníbal se enfrentó a una serie de desafíos que le impidieron tomar Roma. En primer lugar, no consiguió el apoyo masivo de las ciudades-estado italianas, que en su mayoría permanecieron leales a Roma. Además, Roma, a pesar de las derrotas, demostró una increíble resistencia y capacidad de recuperación. Es decir, que Roma aprendió de sus errores y adaptó su estrategia para hacer frente a la amenaza de Aníbal. Exactamente. Los romanos abandonaron la idea de enfrentarse a Aníbal en grandes batallas campales y adoptaron una estrategia de desgaste hostigando a su ejército, cortando sus líneas de suministro y evitando un enfrentamiento directo. Una estrategia prudente, aunque menos gloriosa que las grandes batallas que Aníbal buscaba. Sin duda. Y mientras tanto, Roma aprovechó su superioridad naval para llevar la guerra a otros frentes, como Hispania, desde donde Aníbal esperaba recibir refuerzos. Y aquí es donde entra en escena Publio Cornelio Escipión, ¿verdad? El general romano que finalmente derrotaría a Aníbal. Sí.
Escipión, conocido como el africano por sus hazañas en África, fue un digno rival de Aníbal. Escipión comprendió que la mejor manera de derrotar a Aníbal era atacarlo en su propio terreno, en Cartago. Y así, la guerra cambió de escenario, trasladándose de Italia a África. Correcto. Escipión logró expulsar a los cartagineses de Hispania y luego desembarcó en África, amenazando directamente a Cartago. Lo que obligó a Aníbal a abandonar Italia después de 15 años de campaña. Exactamente. En el año 203 AC, Aníbal tuvo que regresar a Cartago para defender su ciudad natal, del avance de Escipión. Y así se preparó el escenario para el enfrentamiento final entre estas dos figuras legendarias. La batalla de Sama. Una batalla que decidiría el destino de Cartago y el curso de la historia en el Mediterráneo. Pero eso, como dicen, es una historia para la tercera y última parte de nuestra inmersión. Llegamos ya al clímax de nuestra inmersión en la vida de Aníbal. Nos encontramos en el año 202 AC, cerca de la ciudad de Sama, en el norte de África. El escenario está listo para el enfrentamiento final. Entre Aníbal, el estratega cartaginés que desafió a Roma durante más de 15 años, y Escipión, el africano, el general romano que encarnaba la resistencia y la determinación de su pueblo. Sama no fue solo un choque de ejércitos, sino un duelo de titanes. Un encuentro entre dos de las mentes militares más brillantes de la antigüedad. Dos estrategas con estilos muy diferentes, pero con un objetivo común: la victoria total. ¿Qué nos revelan los documentos sobre los preparativos para esta batalla decisiva? ¿Cómo se prepararon Aníbal y Escipión para este combate, que marcaría el destino de ambos? Los documentos históricos detallan cómo Aníbal, a pesar de haber regresado a Cartago en una situación desfavorable, no se rindió. Reorganizó sus fuerzas, que incluían veteranos de sus campañas en Italia, reclutas cartagineses y aliados númidas. Sabía que se enfrentaba a un enemigo formidable, pero su genio militar y su experiencia le daban una confianza inquebrantable. Y Escipión, por su parte, ¿cómo se preparó para este desafío? ¿Qué estrategias tenía en mente para contrarrestar el genio de Aníbal? Escipión también se preparó meticulosamente. Contaba con un ejército disciplinado y bien equipado, reforzado por la caballería númida del rey Masinisa, quien había cambiado de bando, abandonando a los cartagineses para aliarse con Roma. Escipión había estudiado a fondo las tácticas de Aníbal y buscaba explotar las debilidades que había detectado en sus estrategias. La traición de Masinisa debió ser un golpe duro para Aníbal. Perder el apoyo de la caballería númida debilitaba considerablemente su posición. Sin duda. La caballería númida era un elemento fundamental en la estrategia de Aníbal, y su deserción a las filas romanas inclinó la balanza a favor de Escipión. Y llegó el día de la batalla. ¿Qué nos cuentan los documentos sobre el desarrollo de la batalla de Sama? ¿Cómo se enfrentaron estas dos mentes brillantes en el campo de batalla? La batalla se libró en un terreno llano, lo que favorecía a la infantería romana, más numerosa y mejor equipada. Aníbal intentó utilizar sus 80 elefantes de guerra para desorganizar las líneas romanas, buscando sembrar el caos y el pánico entre las filas enemigas. Una táctica clásica de Aníbal. Utilizar el miedo y la sorpresa para desestabilizar al enemigo. Exacto. Pero Escipión, anticipándose a esta táctica, dispuso a sus tropas en una formación abierta, dejando pasillos para que los elefantes pasaran, sin causar grandes daños. Los romanos disciplinados y entrenados se mantuvieron firmes ante la carga de los elefantes, minimizando su impacto. Es decir, que la táctica del terror de Aníbal, que tan efectiva había sido en el pasado, no funcionó en Sama. Escipión había aprendido de los errores de sus predecesores. Precisamente, Escipión había estudiado a fondo las tácticas de Aníbal y supo contrarrestarlas con gran eficacia. Además, la caballería romana, reforzada por los jinetes númidas, superó a la caballería cartaginesa, obligándola a retirarse del campo de batalla. Con la caballería fuera de combate, la infantería cartaginesa quedó expuesta a la superioridad numérica y disciplinaria de las legiones romanas. ¿Cómo reaccionó Aníbal ante esta situación tan desfavorable? Aníbal, a pesar de verse superado en número y estrategia, no se rindió. Sus veteranos leales y experimentados lucharon con valentía y ferocidad, infligiendo graves pérdidas a las legiones romanas, pero la superioridad romana era evidente. Al final, la resistencia cartaginesa se quebró. Sama marcó el fin de la Segunda Guerra Púnica y la derrota definitiva de Cartago. Así es. Cartago, obligada a aceptar duras condiciones de paz, perdió su imperio, su flota y su independencia, convirtiéndose en un estado tributario de Roma. El sueño de Aníbal de derrotar a Roma se desvaneció en las llanuras de Sama. ¿Y qué fue de Aníbal después de Sama? ¿Cómo vivió sus últimos años el general que desafió al poder de Roma? Aníbal, aunque derrotado, no fue capturado. Regresó a Cartago, donde se dedicó a la política, intentando reconstruir su ciudad y reformar sus instituciones. ¿Intentó Aníbal reconciliarse con Roma tras la derrota? ¿O seguía buscando la manera de desafiar a su antiguo enemigo? Aníbal, fiel a su juramento de juventud, nunca dejó de ver a Roma como un enemigo. Aunque sus actividades políticas se centraron en la reconstrucción de Cartago,
También buscó fortalecer su posición para un posible enfrentamiento futuro. Pero Roma, vigilante y desconfiada, no olvidó a Aníbal. ¿Cómo reaccionaron los romanos ante su regreso a la política? Roma, temerosa de que Aníbal volviera a encender la llama de la guerra, presionó a Cartago para que lo entregara. Los romanos no estaban dispuestos a correr ningún riesgo. Y Cartago cedió a las presiones de Roma. Traicionaron a su antiguo general. Al principio, Cartago protegió a Aníbal, reconociendo su liderazgo y sus esfuerzos por reconstruir la ciudad. Sin embargo, las presiones de Roma y las intrigas de sus rivales políticos en Cartago hicieron que la situación de Aníbal se volviera insostenible. Y al final, Aníbal, traicionado por su propia ciudad, tuvo que huir para evitar ser entregado a los romanos. Exactamente. En el año 195 Quae, Aníbal abandonó Cartago y se embarcó en un largo exilio que lo llevaría a diferentes regiones del Mediterráneo. Un final amargo para un líder que había dedicado su vida a la lucha contra Roma. ¿A dónde lo llevó su exilio? ¿Encontró paz y refugio en algún lugar? Pero primero buscó refugio en la corte de Antíoco III, rey del imperio seleucida, un poderoso enemigo de Roma en Oriente. Aníbal, siempre estratega, vio en Antíoco una oportunidad para desafiar de nuevo el poder romano. Intentó Aníbal convencer a Antíoco para que se enfrentara a Roma. Puso su genio militar al servicio de otro enemigo de Roma. Sí, Aníbal ofreció sus servicios militares a Antíoco, aconsejándole sobre la mejor estrategia para combatir a los romanos. Sin embargo, Antíoco no siguió todos los consejos de Aníbal y fue derrotado por los romanos en la batalla de Magnesia en el año 190 a.C. Otra derrota para Aníbal, que seguía buscando la manera de vencer a Roma. Aníbal, incansable, continuó huyendo, buscando refugio en diferentes cortes y ofreciendo sus servicios como consejero militar. Finalmente se estableció en la corte de Prusias de Azotia, rey de Bitinia, una pequeña región en el noroeste de Anatolia. Pero Roma, implacable, seguía persiguiendo a Aníbal. No descansaron hasta acorralar al general cartaginés. Así es. Roma nunca olvidó ni perdonó a Aníbal. En el año 183 a Sciola, cuando los romanos estaban a punto de capturar a Aníbal en Bitinia, acorralado y sin escapatoria, decidió quitarse la vida, para no caer en manos de sus enemigos. Un final trágico para un personaje tan extraordinario. Aníbal, el estratega genial, el líder carismático, el enemigo acérrimo de Roma. Terminó sus días lejos de su patria, perseguido por sus enemigos hasta el último momento. La vida de Aníbal es una historia de lucha constante, de victorias brillantes y derrotas amargas. Un personaje fascinante que desafió al poder de Roma y que ha dejado una huella imborrable en la historia militar. Aníbal, a pesar de no haber logrado su objetivo final, es recordado como uno de los mayores genios militares de la historia. Su audacia, su liderazgo, su maestría táctica lo han convertido en una figura legendaria, estudiada y admirada por militares e historiadores de todo el mundo. Su legado perdura hasta nuestros días. Aníbal nos enseña la importancia de la estrategia, de la adaptación, de la perseverancia, incluso en las circunstancias más adversas. Una figura que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo, la ambición y el destino. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en la vida y el legado de Aníbal Barca. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado, lleno de batallas épicas, estrategias brillantes. Y un personaje que, a pesar de la derrota final, dejó una huella imborrable en la historia. Hasta la próxima inmersión.